Listo. Bueno, pues vamos a continuar con este tercer, no es relato, es una especie de ensayo, que es de Thomas de Quincey, es un extracto de su obra Suspiria Profundis. Y bueno, yo nada más quisiera comenzar diciéndoles que pensé en este porque la vez pasada estuvimos viendo unos relatos que me gustaron mucho, donde no era precisamente de horror, sí había horror, pero más bien eran como chistosos, ¿se acuerdan? Eran como de comedia. Entonces, es una idea que traemos algunos del círculo de empezar a proponer otros textos o otros materiales que tengan que ver con Lovecraft, por supuesto, y que tengan que ver también con el horror, con lo weird, con la fantasía oscura, y abrirnos un poquito más a conocer más cosas, no quedarnos nada más en cuentos o en novelas, tratar de conocer un poco más. Por ahí hay algunos de nuestras miembros y nuestros miembros que saben de pintura. Hay pinturas que tocan la oscuridad y el dark de una manera tremenda, poemas, queremos también empezar a ver poemas. Y entonces dije, ¿por qué no vamos a proponer algo diferente? Algo que obviamente, en mi opinión, tiene que ver con el horror, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con algo deprimente, con esta falta de esperanza de los seres humanos, ¿no? Y entonces quise proponer a Thomas de Quincey. Thomas de Quincey, como ustedes lo saben, fue un crítico, un periodista, ensayista inglés. Él nació en 1785, murió en 1859 y hace unos días o en un día también vamos a ver el aniversario de su fallecimiento, ¿no? Él era pues un gran adicto al opio y bajo esto escribió gran parte de su obra, ¿no? Era de una familia más o menos acomodada. Cuando era pequeño se escapó, bueno, adolescente se escapó a Gales y fíjense qué historia tan rara. Se fue, no sé exactamente bien cuáles fueron las razones por qué se escapó de su casa, fue a dar a Gales y se refugió en un castillo abandonado. Estaba ahí pasándola mal, frío, muriéndose de hambre, y hay una historia muy interesante. Lo cuidó una prostituta que se llamaba Ana. Lo cuidó, estuvo ahí cuando enfermó, lo convenció para que regresara con su familia y es una figura muy extraña en la historia de Thomas de Quincey porque años después ya de adulto la buscaría y no la encontraría. Entonces eso es algo muy extraño. Ya cuando regresa con su familia, que es un poco más, estudia en Oxford, que no es cualquier cosa. Cuando se hace adicto al opio, más o menos en 1804, su vida cambia totalmente. Deja Oxford, su vida se viene abajo, se vuelve un deambulante extraño, pero con una gran cultura porque se movía en círculos donde conoció a mucha gente muy interesante. Déjenme contarles que él era amigo de Coleridge, el gran romántico que escribió la balada del viejo marinero, eran amigos. También fue amigo del otro gran romántico de Bosworth. Entonces, esto para que nos introduzca un poquito en quién es este personaje, ¿no? Él, como quiera que sea, ahí la llevaba, trabajó en periódicos, estuvo en varias gacetas, en la Westmoreland Gazette empezó a publicar algunas cosas, después viajó a Edimburgo, trabajó de crítico, hizo muchos ensayos, y su obra es muy interesante porque gran parte de su obra es autobiográfica, tanto las confesiones de un comedor de opio, que publicó en 1821, como Suspiria Profundis, en el 45, y apuntos autobiográficos del 53, son parte de una gran biografía que él escribió. Su escritura es extraña, no es fácil, sus textos no son fáciles, no podemos decir que sean claros, ni siquiera podemos decir que son relatos de literatura, más bien son ensayos, pero a mí me llaman la atención porque pienso que esconden una profunda oscuridad. Por eso quise proponerlo. De hecho, en su tiempo, cuando empezó a escribir, se empezaron a conocer sus ensayos, pues podemos encontrar que influyó a muchísimas personas. Thomas de Quincey fue una gran influencia, por ejemplo, para Edgar Allan Poe, para Charles Baudelaire, por ejemplo, a Borges, a la estética decadentista, tuvo grandes influencias y fue admirado por muchos. Hay algunos que han escrito en sus ensayos, en sus críticas, admiraciones hacia Thomas de Quincey. Entre ellos, por ejemplo, está Dylan Thomas, el gran poeta Dylan Thomas, Yeats, por ejemplo, Chesterton. Entonces, es una figura que vale la pena revisar, simplemente por todo esto que se creó alrededor de él y que se sigue haciendo, ¿no? Su obra El asesinato, considerado como una de las bellas artes, fue muy criticada cuando salió.
lo hicieron pedazos, porque a la manera de Lautréamont iba en contra de muchos contratos sociales, de mucha moral, de muchas tradiciones, ¿no? Entonces fue grandemente criticado. Además venía de un opiómano. ¿Qué podías esperar de una persona así, no? Los críticos dicen que su narrativa es profunda, inteligente, que es diferente a todo lo que se escribía en su tiempo. Y bueno, el extracto que vamos a ver aquí es de la obra Suspiria Profundis, que fue una obra de ensayos en prosa poética, así le llamó él. Realmente es un ensayo extraño, donde examina los procesos de la memoria, las reflexiones que él tuvo a través del alucinógeno que era el opio, ¿no? Un poquito como esos versos que se construyeron en la antigüedad sobre el paso al rito de Lesios, no sé si conocen, una cosa así, ¿no? O sea, este cuate lleno de opio, todas las cosas que veía, las cosas que reflexionaba, y bueno, es interesante porque su obra ha sido reconocida como una de las cosas más tremendas que ha hecho las letras inglesas. También hay que considerar eso. Algunos lo consideran como prosa fantástica, realmente es muy debatible. Su obra se fue editando de manera fragmentada, o sea, las antologías que tenemos ahora son recopilaciones que se han hecho, y pues hay muchos elementos en la obra, ¿no? Suspiria Profundis tiene una parte donde habla de Levana y Nuestras Señoras de la Aflicción. Yo quería destacar esto porque esa parte de su obra ha influenciado muchas cosas, entre ellos la trilogía de Dario Argento, donde está Suspiria, por supuesto, y también el remake del 2018 de Guadiano. Entonces es interesante asomarnos un poquito a de qué se trata esto, ¿no? Esa obra también tiene gran influencia en los paraísos artificiales de Baudelaire, no sé si la conocen, es muy padre. Y también tiene una gran influencia, ahí se basó Fritz Lieber para hacer su novela del 77, Nuestra Señora de la Oscuridad. Entonces, eso me parece que es una buena introducción, ver este ensayo que escribió Thomas de Quincey sobre lo que él consideraba como el Brocken. El Brocken es un fenómeno natural. Eso me recordó un poquito a la obra de Edgar Allan Poe. ¿Se acuerdan la que vimos, la de el remolino este, ¿cómo se llamaba? El Maelstrom. Porque el Brocken también es un fenómeno natural que hay en algunas montañas. En este caso, en el extracto que vamos a leer de Thomas de Quincey, se llama La prisión del Brocken. El Brocken es una montaña que está en el norte de Alemania. Y entonces ahí hay una aparición, realmente es una cuestión óptica, un fenómeno óptico, y mucha gente ve una especie de figura gigante, como si fuera una persona gigante, un espectro, cosas raras. Ese fenómeno no solo se da en Alemania, yo leí que se da también en algunas montañas en Brasil y en algunos otros lugares. Yo la verdad no conocía de ese fenómeno hasta que leí esto de Thomas de Quincey. Está en la región de Harz, ese montículo donde se da esta descripción de los eventos, y es interesante porque tiene una gran tradición folclórica. Abajo en unos pináculos se dice, la tradición germana apunta, que ahí era el lugar de la reunión de las brujas, que ahí se adoraba al diablo, etcétera, etcétera. Hay pináculos, incluso hay uno de los pináculos se llama el pináculo del diablo, el otro se llama el pináculo de las brujas. Entonces todo este folk que está alrededor también es parte de la historia que nos comenta Thomas de Quincey. Y bueno, ¿alguien quisiera comentar algo más del autor? Ernesto, sí. Bueno, nada más comentar que Thomas de Quincey hizo un ensayo muy simpático, muy premonitorio de nuestra actualidad del siglo XX, que se llama El coche correo inglés. De Quincey es un escritor que toma temas que otros escritores de la época considerarían menores y los lleva a su máxima expresión ensayística, es decir, esta mezcla de reflexión, punto de vista personalísimo y elaboración intelectual, ¿no? El coche correo inglés, me acordé ahorita de ese ensayo por el cuento que acabamos de comentar y de leer, el de Gravinsky, porque habla de la velocidad, precisamente. De Quincey ve en la modernidad, en el avance de la tecnología y de la ciencia, el vértigo. Las cosas ocurren de manera distinta a como ocurren en la antigüedad. Cuando escribe
de Quincy sobre la vida de los césares romanos, de los emperadores, pues habla de grandes campañas militares o de viajes muy largos y muy peligrosos que duraban meses o acaso hasta años por regiones ignotas, y habla de cómo los ingleses logran con la eficiencia de medios dominar el tiempo, que era lo que el personaje de Gravinsky veía como algo deleznable. Entonces, esta obsesión con la velocidad, con el tiempo, bueno, obviamente de Quincy no vivió para ver las teorías de Einstein, por ejemplo, pero estas ideas de lo dúctil que es el tiempo y de cómo nos dejamos vencer por la velocidad como símbolo de la modernidad, es otra cuestión que De Quincy aborda de manera irónica y sarcástica. Ese es otro tema. No todo lo que escribe De Quincy hay que tomarlo al pie de la letra. Tiene un sentido del humor muy ácido y a veces nos sorprende con giros. Cuando pensamos que está alabando algo, en realidad lo está criticando y nos damos cuenta a mitad de la frase que estamos realmente viendo una sátira, ¿no? Entonces, De Quincy es un escritor que ha tenido muchísima, pero muchísima influencia en el ensayo, y creo que su influencia sigue estando presente en la obra de grandes ensayistas como Charles Simic o Joan Didion en lengua inglesa. No me atrevería a decir aquí en México o en Hispanoamérica a quién podría haber influido, pero sin duda alguna algunos ensayos, perdón, de la corriente más personalista de la no ficción tienen, por ejemplo, los de Javier Cercas tienen una cercanía muy particular con De Quincy. Muchas gracias, Ramón. Sí, fíjate, como bien apunta, lo interesante de este cuate es que es una gran influencia para muchos de los grandes escritores que vendrían después. Aquí en Latinoamérica hay una gran influencia de Quincy en Borges, por ejemplo. En Borges hay una gran influencia. Borges era un gran lector de Quincy. Rodrigo nos quiere preguntar algo, pero primero vamos a darle un saludo a Alex Herrera. Adelante, Rodrigo. Pensé que Alex estaba... ¿Se va a hablar Alex o no? No, aquí en el chat no lo pusieron. Perdón. Es que sí Adelante, estaría Rodrigo. bueno que diga cuál es el fenómeno de Broken, porque yo ubico una ilusión óptica que se llama Fata Morgana, que es cuando, por ejemplo, algunos objetos parece que flotan en el aire, se dan por una cuestión de inversión de temperaturas y de la humedad, y hace que se reflejen por encima del horizonte algunos objetos como barcos, casas o montañas incluso. Entonces no sé si a eso se refiere al fenómeno de Broken. De Broken, más Sí, bien, porque es alemán. no lo sé, la verdad no me metí tanto. No era Alex el que iba a decir, era yo, sí. Sí, adelante. Sí. Pongo una imagen que tengo por aquí. Nada más, o sea, el fenómeno es cuando alguien está en la cima de una montaña, el sol está a su espalda y hay un banco de niebla enfrente de ellos. Entonces, lo que aparece es como si fuera, pues, sombras gigantes que están emulando lo que hace el humano. Aquí tengo la imagen, déjalo pongo. Que básicamente es lo que nos relata este fragmento. Entonces, ahorita que lo relata Ernesto vamos a entender, pero básicamente es eso. O sea, está el sol, está la persona, está un banco de niebla y esta sombra que refleja, pues parece un gigante a los pies de la montaña. Entonces, por eso la gente decía, allá en la montaña está la aquelarre, pero pues, son gente. Qué interesante. Sí. Muy interesante. Pero fíjate que sí. Respecto de Broken, el otro que dices, Morgana, no lo he checado. Mira, qué interesante eso que nos cuentan. Yo pude leer algunas cosas que en algunas partes se veía como si fuera un gigante a lo lejos, ¿no? Muy extraño. Yo nunca he podido presenciarlo. Y nada más como dato cultural, el Fata Morgana explica mitos como el del holandés errante de este barco que flota, porque justamente se ve en el mar. Entonces parece que el barco va encima del mar, no sobre él, o sea, va flotando, nada más. Hubo hace unos años, Rodrigo, no sé si se acuerden, de que una ciudad china había aparecido arriba del mar, ¿se acuerdan? Una cosa también que yo creo que tiene que ver con esos efectos ópticos. Bueno, pues el extracto de Thomas de Quincy dice
habla sobre esta aparición, ¿no? Hay una estampa con la que quisiera empezar que se me hace muy... La pluma de Quincy, si la pueden leer en inglés, se la recomiendo, es muy hermosa. Dice, es una aparición solitaria en el sentido de una encantadora soledad, pero no siempre solitaria en sus manifestaciones personales. Entonces, obviamente, sube la montaña el personaje, pues, hasta la madre de opio, pues, ¿qué se esperaban? Pues, iba a haber cosas ahí muy raras. Dice que ve una aparición, ¿no? Y entonces, dentro de los cánones de sus valores y de su episteme de ese tiempo, pues, dice, ¿sabes qué? Pues, tenemos que primero hacer unos experimentos, ¿no? Pues, para ver qué es esta cosa, ¿no? Dice, lo que tememos, le va a hacer 3 experimentos para ver qué es. Dice, lo que tememos es que como ha vivido tanto tiempo con viles y paganos y hechiceros, refiriéndose al folk del que les hablé, y consagrado tantos siglos a oscuras idolatrías, su corazón esté corrompido, ¿no? Entonces, bueno, el primer experimento que le hace es que él hace el signo de la cruz, se persina, y el espectro hace lo mismo. Entonces, bueno, pasó la primera prueba, ¿no? Luego, el segundo, es que habla sobre una anémona. Dice que es la flor del hechicero y que quizá desempeñaron un papel en este espantoso ritual de miedo. Y bueno, habla de que, esa parte no la entendí bien, pero creo que trata de quitarle esos ritos paganos que se hacen en esa zona. Entonces, ¿cómo demostrar que no va a seguir con esos ritos paganos haciendo un rito que sería, pues, cristiano? Entonces, este cuate se arrodilla y le rinde culto a Dios, y oh sorpresa, el espectro también se arrodilla y también le rinde culto a Dios. Dice, en esta gran festividad cristiana, ¿no? La obligué a someterse y a rendir homenaje a Dios, porque hagan de cuenta que cuando empieza el cuento dice que está en domingo de Pentecostés, ¿no? Entonces, se han de acordar que creo que es una festividad cristiana. Yo no me acuerdo muy bien porque no soy católico, no recuerdo muy bien, creo que es, pero creo que es el descenso de cuando bajó el Espíritu a los apóstoles. No sé si Ramón nos podría decir, él sabe mucho de eso. Sobre qué es el día del Pentecostés, el domingo del Pentecostés, ¿no? Pues es una celebración católica. Ay, es que está, como dice Mariana, por andar hablando de otras cosas se me olvidó, me agarraste en curva. Que es el nacimiento de la iglesia, ¿no? Que cuando baja el Espíritu con los Sí, apóstoles, ¿no? es cuando le da el don de las lenguas. Exacto. No, Es lo que se recuerda. Entonces, ese es el día en que está este cuate viendo al espectro del broque, ¿no? Entonces ya pasó 2 pruebas. Y la tercera empieza él a divagar sobre una aflicción inefable que tenía en la niñez, y dice, como era tu amor, era tu pena. No sé exactamente a qué se refiere, es difuso, es ambiguo. Y dice también, muchos años han pasado desde que aquella oscuridad se asentó sobre tu cabeza. Muchos veranos, muchos inviernos. Aún ahora sus sombras giran sobre ti de vez en cuando. Entonces, él se da cuenta que el Brocken, el espectro ese, también estuvo afligido en la infancia, y entonces se da cuenta de que en verdad el espectro pasa la prueba, la que sigue, ¿no? Entonces viene la prueba decisiva, y dice, ahora está satisfecho con que la aparición no sea más que un reflejo tuyo. O sea, ya se dio cuenta que el Brocken es eso, es un reflejo de él mismo, es una ilusión óptica, ¿no? Porque le manifestó sus sentimientos y el fantasma respondió exactamente de la misma forma, reflejando a la luz del día lo que debe permanecer oculto, ¿no? Entonces, mete esta figura que después, de la que después hablarán muchos sus críticos. Les voy a ser sincero, yo no he estudiado tanto de Quincy, pero sus críticos hablan mucho de la figura del oscuro intérprete, que es el que dicen que ha sido una gran influencia para muchos escritores, ¿no? Que tiene que ver, pues, con la psicología, con Freud, con todo este rollo que traía en la cabeza por haberse metido tanto opio, ¿no? Un reflejo de la naturaleza interna, pero que también está expuesto al dios Pantazos, que es el dios de los sueños. Entonces vemos ahí ya la vena de Freud, ¿no? Dice, a este oscuro ser lo volverán a encontrar, no siempre sentado en el interior de mis sueños, sino a veces afuera, a plena luz del día. Y ahí termina, o sea, como les digo, no es un relato, no es un cuento, es un ensayo, es un extracto, es un pensamiento que él aventó y que yo encontré profundas sombras de oscuridad en él. Lo escribió bajo los efectos del opio, y entonces en ese sentido creo que es interesante adentrarse a la mente de un hombre atribulado que vivía en la oscuridad y que vivía en este mundo veleidoso y tremendo de la droga, ¿no?
Y pues bueno, ese es el extracto de Thomas de Quincy. Si quieren pasamos a los comentarios. ¿Alguien quiere comentar? Adelante. Sí, es que, o sea, yo quería decir que a mí se me hizo gracioso cómo está narrado, porque este ser se supone que va a ir a la montaña del Brocken y a cristianizar a esta criatura que vive ahí. Entonces le dice que se hinque y él se hinca. Y como ya vimos, o sea, el espectro es tu sombra, por eso está haciendo lo mismo. Eventualmente él lo dice, entonces está algo divertido, o sea, primero pareciera que está muy profundo y que de verdad lo quiere cristianizar y que de verdad lo está sometiendo, pero si sabes que es el espectro y luego él mismo te lo dice, pues no pasó nada, solo era su sombra. Era su viaje de opio y bueno, yo si quieren empiezo yo los comentarios. A mí lo que me llamó la atención de este extracto es muy extraño, es muy ambiguo, la pluma de Quincy es sumamente intelectual, también eso es difícil, a veces lo convierte en algo críptico, pero yo lo poco que pude dilucidar me pareció oscuro, me pareció terrible en el sentido de que habla sobre la importancia de los sueños, ¿no? Y entonces ahí precede a Freud, porque esto es antes de Freud. Ahí precede a Freud y vemos también ahí algo de la influencia de Eta Hoffman, como en otros relatos que vimos, ¿no? Los sueños como una facultad que en alianza con el misterio y la oscuridad van creando un vínculo con lo que él se puede comunicar. A través de ese vínculo se puede comunicar con eso que es intangible. O sea, sí, es un texto que tiene ahí su parte filosófica, pero me parece que arroja reflejos oscuros, tenebrosos, ¿no? O sea, habla de las partes ocultas de las personas, de esas partes de las que después Freud ayudaría a aflorar, a ser explícitas, pues de Quincy ya estaba hablando de ellas, de todo eso escondido, que uno niega, que uno trata de deprimir, de esconder, que está ahí y que a fin de cuentas fortalece el sentido de terribles realidades que existen, que están ahí, ¿no? Todo esto lo hizo a través del opio, y yo veo reminiscencias muy fuertes después en obras de filósofos, por ejemplo, de Derrida o de Foucault, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy, muy interesante, la cuestión de ese viaje a través de lo terrible que está en el subconsciente a través de los sueños, con la ayuda de la droga, ¿no? Esa es la parte de la oscuridad humana que a mí me interesó del extracto, que me parece que retoma muy bien Dario Argento cuando toma la otra parte de Suspiria Profundis y trata de encajarlo en las películas, ¿no? Esa parte escondida, que también la encontramos en Arthur Machen, por ejemplo, o en otros, ¿no? El Gran Dios Pan, o sea, que la realidad como un velo, ¿no? Y es terrible lo que está detrás de ese velo, ¿no? Eso es lo que yo pude más o menos entender, porque la verdad sí es un ensayo raro, ¿no? ¿Quién quiere hablar? ¿A quién tenemos primero? Octavio, ¿verdad? Sí, adelante, Octavio. Sí, es difícil abordar un tema como este, que es parte de un ensayo más grande donde hace coherencia cuando lo lees completo. Solito es una insignificancia, realmente. Entiendo la influencia que tiene este güey, se me hace más patente sobre otros escritores, bueno, ya dijiste por ahí, ay, güey, se me está viendo el pinche nombre del americano del aceite de perro. Beers. Sí, Beers. Pero hablando de literatura fantástica, obviamente esto no tiene nada que ver con literatura fantástica. La influencia que le encuentro es, y hace rato lo mencionaste, con el decadentismo, con la imagen de este poeta maldito, de este ser al borde, al límite, que es muy interesante para tomarla en un relato fantástico, para dar dar pie al narrador no confiable, al narrador en el estado alterado, al cual le suceden cosas en las cuales duda entre si lo que está presenciando es algo
que trasciende las leyes de la naturaleza o de la naturaleza que nos pinta el relato, o si es algo real. Entonces, bajo esa figura, es como se nos presenta muchas reminiscencias de este autor en muchos autores del siglo XVIII, del siglo XIX, etcétera, etcétera. En México, Bernardo Couto, por ejemplo, se presentaba bajo esa misma máscara. Lo cual, pues, es interesante. Digo, al final de cuentas, este tipo de narradores son los que constituyeron o dieron un gran impulso al desarrollo de la literatura fantástica. Y sí, hay unos temas que, pues, de hecho, trascienden o se usan para lo fantástico. Y por fantástico entiendo, o hay que entender, pues, cualquier relato en el que haya una violación de cualquier paradigma de realidad presentado, es decir, también los de horror caben. Sin embargo, no sé, un ensayo no lo puedes calificar o no se puede evaluar del mismo modo que un relato, que un cuento, que una creación que tiene otro objetivo. Son objetivos diferentes, por tanto es diferente pues la forma en la que se tendría que revisar. Así es de que pues no voy a dar opinión respecto a eso referente de él. Me gusta más la influencia que se presenta en Fritz Lieber, porque Nuestra Señora de las Tinieblas está basado, de hecho, en esta idea. De hecho, el libro empieza con una persona que se asoma por una ventana, ve una colina y ve algo en la colina. Y a partir de ahí se nos forma una historia que es un homenaje al pulp, con muchos toques Lovecraftianos y no muchos toques de Tomás de Quincy. Realmente es nada más la idea. Y para lo de Argento, difiero con la opinión que tú comentaste. Para mí, lo que está con ganas es tomar la idea del libro prohibido, del libro que te da, que ya la conocemos por Lovecraft. Porque las tres historias son muy diferentes y tocan temas que no tienen mucho que ver inclusive entre ellos. Suspiria es muy diferente de Inferno, a pesar de que tienen por ahí el eje temático de la casa, del ser que domina la casa, y de Mother of Tears, obviamente. Son muy diferentes. Entonces, sí está curiosa. O es muy difícil decir que Argento se inspiró más allá del nombre y de los nombres para sacar sus personajes. No le veo mayor relación. Tampoco en la nueva. Pero pues bueno, trasciende ahí, o queda como curiosidad por ese aspecto. Pero pues sí, es muy patente en lo de Fritz Lieber. Ahí sí no hay para dónde hacerse. Entonces, pues bueno, por cuestión de imagen, perfecta la influencia, los textos son muy curiosos. A mí me gusta un chingo el de Confesiones de un fumador de opio. De hecho, se me hace muy divertido. No me gusta tanto, la verdad, no se me hace tan bueno. De hecho, estoy dudando entre calificar este extracto, porque mi calificación sería muy baja. Pero pues bueno, como quiera, sí vale la pena leer lo demás de él, con otro enfoque. ¿Qué nos recomendarías de Quincy, Octavio? No, pues es que a mí me gusta mucho el de Confesión. El asesinato como una de las bellas artes está muy chido. Se me hace muy, muy, muy padre. Muy, muy loco. Pero bajo otras circunstancias, no bajo una perspectiva de literatura fantástica, definitivamente. Muy bien, muy bien. Bueno. Y también fíjate que hay una cosa ahí que valdría la pena mencionar en el extracto que leímos del espectro del Broken. La figura del doppelganger también está aquí presente. Al ratito quisiera comentar algo. Vamos con Mariana y Ramón, por favor. Voy a recoger el guante que Octavio dejó en el campo de batalla y voy a proponer una lectura distinta de este fragmento. ¿Qué intenta hacer Thomas de Quincy? Intenta hablar de algo que quien no gusta de la literatura fantástica en general, pero sobre todo de la obra de Howard Philip Lovecraft, desprecia y critica. Un meme, algo muy, muy reiterativo acerca de la obra de Lovecraft y de su estilo de literatura, es que siempre abusa de adjetivos o de adverbios como inefable, indescriptible, impronunciable.
aquello que no puede ser traducido en palabras o que no tiene una forma de ser cognoscible al ser humano. De hecho, pues el nombre de este ser, Cthulhu, Cthulhu, como le quieran llamar, pues no puede ser pronunciado por la fonética, por la caja de resonancias de la laringe y de las cuerdas vocales del ser humano, según el texto de Lovecraft, ¿no? Esta región de lo inefable es la región de Vicente Huidobro y Altazor, es la región de Blanco, de Octavio Paz, es la región de la poesis, de la mitopoética, de pocas palabras, del discurso poético. Entonces, De Quincey en este ensayo va y viene de lo tangible a lo inexpresable y trata de expresar lo inexpresable, que es la labor de la poesía, y lo hace a través de la prosa poética, que es precisamente la labor de muchos escritores y escritoras de lo fantástico, tratar de expresar lo inexpresable. En este caso, el Brock, o Fata Morgana, o ilusión óptica, lo que ustedes quieran, que es lo mismo que trató de hacer Edgar Allan Poe con Descenso al Maelstrom. ¿Qué es el Maelstrom? ¿No es acaso un suceso inexpresable, inenarrable? Algo que desafía la razón, un fenómeno cósmico, natural, que no tiene cabida en el vocabulario de los humanos. Hay un momento en el que ni la ciencia ni la razón pura nos ayudan a expresar nuestro desamparo ante el universo. Y lo que trata de hacer Thomas de Quincey es el mismo mecanismo creativo, narrativo, poético, que tratan de hacer muchos de los grandes escritores y escritoras de lo fantástico y de la poesía. Es decir, expresar lo que no puede ser expresado. Esa es la frontera de la creación poética, y por eso este fragmento es prosa poética. El Brocken no es más que una metáfora de lo que no puede ser recreado con palabras, y sin embargo se tiene que hacer, porque esa es la labor más alta del quehacer o de la expresión humana, del arte mismo. No salvarnos, aunque bueno que uno se salve por el arte, no ser mejores, si alguien lo logra, felicidades, sino expresar aquello que, ante lo que temblamos, ante lo cual nos asombramos, lo que hacía nacer nuestras leyendas cuando todavía vivíamos en las cavernas, lo que nos despierta el cielo estrellado, ese sobrecogimiento ante lo que no tenemos forma de conocer. Y esa es la grandeza de la prosa de Thomas de Quincey en este caso. Por eso yo le pongo un 10. Yo solo quería agregar, y esa pregunta la había lanzado al chat, porque según yo, en un cuento de colaboración de Lovecraft, hay un protagonista, el protagonista es un opiómano o usa opio, y no me acordaba si era el de la pradera verde, pero bueno, ahí me sacan de dudas. Sí, fíjate que me gustó mucho, Ramón, porque sí, necesitamos que alguien nos hablara un poquito, que nos explicara un poquito qué es este rollo de la prosa poética, porque como dije yo al principio, no es un relato, no es un cuento. Yo me tomé la libertad de proponerles algo que me pareció distinto, pero importante, que si bien, como bien nos apuntaba Octavio, no es propiamente literatura de horror, pero me pareció importante porque son los fundamentos de los que se agarraron muchos de los grandes escritores que escriben sobre horror, sobre weird, sobre dark fantasy. Entonces, por eso me permití proponerlo. Me parecía importante que lo conociéramos. Y tiene razón también Octavio en lo que nos dice. Es un fragmento tan pequeño, realmente valdría la pena, igual que nos pasó con Gravinsky, como nos decía José, valdría la pena ahondar, tal vez conocer un poquito más de Thomas de Quincey, que los que yo lo han leído, pues saben que no es una lectura fácil, no es una lectura fácil, es una lectura que a veces se exige, ¿no? Yo quisiera resaltar algo muy interesante, que es la figura del doppelganger, que es lo que les había dicho. También está ahí en el espectro, ¿no? El espectro hace lo que él hace, él se santiaga, y el otro también. Es también esa figura que después retomaría Maupassant y varios tantos, y que seguramente Quincey la leyó en Hoffman. Hay un ensayo, un estudio muy bonito de Rudyger Safransky, no sé si lo conocen, sobre el romanticismo en la Odisea alemana.
Es hermoso, y ahí habla habla este autor de la influencia que tuvo Hoffman en autores como de Quincy, por ejemplo, ¿no? Y habla sobre esto del doppelganger, y habla muy bonito también lo que nos decía Ramón, que es lo que hace la prosa poética, rescatar, explicitar esta parte del romanticismo que le dice no a la razón, que dice no, queremos ver la realidad a través del sentimiento, a través de la emoción, ¿no? Y entonces es lo que hace, es el juego en el que nos mete un poquito de Quincy, porque primero quiere hacer experimentos y trata de como todo hombre positivista, ver que es un fenómeno y que el folk no tiene nada que ver, pero por otro lado le gana la emoción, le gana la pasión y le gana toda esta locura que trae en la cabeza, ¿no? Que se explicita ahí a través de ese juego en donde desciende a las sombras de su interior mismo, ¿no? Tenemos a Rodrigo. Rodrigo, adelante, ¿verdad? ¿Va primero Rodrigo? Sí, ¿verdad? Rodrigo, adelante, Rodrigo. Dice Morgan que no. Bueno, ¿No? bueno. Me anoté, pero quería ver, o sea, porque dijo Morgan que sí iba a decir algo Cas, porque anda muy callado. A lo mejor era Cas, yo y Rodrigo. Rodrigo, ¿Cas, querías decir algo? Bueno, pues vamos con Rodrigo. A ver, primero No, Cas. yo no pedí la palabra. Ah, no, perdón. Pero bueno, ya no, que estoy. de una vez, Cas, Rodrigo y yo. No me gustó nada el pinche cuento. Me pareció. Te estás cortando un poquito, Ok, Cas. madres. Bueno, Vas, Ya se Rodrigo. oye. Ya, a ver. Ya se oye. ya. Ya. No quiero decir que no me gustó nada el cuento, pero por lo que platicaba al principio, creo que nadie lo ha mencionado. Me recordó mucho a esta parte de la película de fantasía, lo del Chernobyl, que decían que la montaña se veían demonios, se lo alucinaba. Pues sí, algo hay de eso. Pero en cuanto al cuento o ensayo, no me convenció. Es todo. Muy bien, Cas. Adelante, Rodrigo. Sí, al inicio decíamos que se trataba de un ensayo. Creo que la obra en conjunto, o sea, el libro completo es un ensayo, pero sí creo que esto de prosa poética o poesía en prosa, creo que es una descripción mucho mejor de esto que leímos. Yo decía que en 3 de los 4 relatos se había encontrado elementos científicos. Bueno, tontamente no investigué lo del Brocken a tiempo, sobre todo porque no pude acceder a las notas del PDF que teníamos, entonces, y ya después no me dio tiempo de buscarlo. Pero bueno, ya que dieron la explicación ahorita, pues los 4 relatos tienen algún componente científico. Y como bien dijiste, Ernesto, pues esta cuestión de el pensamiento positivista que te hace aplicar un método científico, ¿no? Como para buscar una explicación. Pero bueno, yo aquí estoy de acuerdo con Cas, a mí tampoco me gustó mucho. De hecho, ahorita que mencionaste, Ernesto, y no lo tomes personal, ahorita que mencionaste que está en tu interés que leamos otro tipo de autores, otro tipo de textos, yo estoy de acuerdo con eso, aunque sí me da un poco de miedo porque, pues, la idea de participar en un círculo Lovecraftiano y horror es, pues, conocer nuevos autores del género que tanto me gusta, que es el terror, ¿no? Insisto, no me cierro, pero aquí... Y en sí del texto no voy a hablar porque igual no me gustó. No me gustó. El que no me haya gustado no quiere decir que piense que sea malo. Simplemente no es el material de textos que a mí me gusta leer. Y ahorita que se mencionaba esto de la literatura weird, que ya salió el día de hoy en la sesión, creo que algo que no me gusta de esta literatura weird es que es como un gran costal en el que puede caber todo, o más bien comercialmente y también por intención de muchos autores, le echan todo este costal de weird, ¿no? Sin que haya como ciertas reglas como para separar qué es el buen weird de qué es aquello que no, qué son los sinsentidos de lo que sería la literatura weird, ¿no? Y yo nada más pongo la pregunta, bueno, a ver, leímos a De Quincy porque es oscuro, porque su prosa poética es macabra, tiene reminiscencias ya lo dijeron, ¿no? De sentimientos negativos. Pero lo mismo podemos encontrar a Sor Juana. ¿Sor Juana entra en la literatura weird? Yo diría que no. O sea, este texto de De Quincy, yo lo leí y me recordó mucho al Primero Sueño, pues sobre todo, ¿no? Y yo, pues el Primero Sueño, independientemente de su valor literario, que es muchísimo, pero yo no lo metería ni en literatura weird, ni en literatura fantástica, ni en materiales para
para este círculo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar acerca de este tipo de textos. Están muy bien, nos abren los ojos, es bueno de vez en cuando leerlos, pero sí tener cuidado de que no se conviertan en el tipo de material que se va a leer cada semana, porque creo que muchos de los que estamos aquí estamos porque queremos leer terror tal cual, ¿no? No tanto weird, no tanto fantasía oscura, queremos leer terror. Entonces, pues nada más es eso, ¿no? Lo que quería comentar. Sí, no, para nada, Rodrigo. Yo siempre tomo las opiniones de ustedes muy en serio porque son personas que conocen del tema, que saben mucho de literatura y para mí más bien es enriquecedor. Sí, no, adelante. Y yo sabía que iba a ser un texto controvertido, la pensé mucho en proponerlo, ya di las razones por las que las propuse, porque a mí también me gusta que en el círculo luego vemos cine, no solo vemos literatura, a veces vemos también cine. Y yo pensaba pues que era una forma de empezar a abrirnos tal vez también a la pintura, tal vez a la poesía, pero obviamente pues esto es una democracia, ¿no? Si no quieren, pues no, no pasa nada, era nada más una propuesta. Yo le voy a dar 10 porque a mí Thomas de Quincy me parece genial, me parece tenebroso, me parece oscuro, y bueno, yo por eso le voy a dar un 10. No sé si alguien más quiere comentar, o Santiago, ¿verdad? Adelante, Santiago, ¿querías comentar, no? Sí, perdón. Quería mencionar de que este relatito comienza con una idea y luego, como decimos aquí en Monterrey, se te van las cabras, ¿no? De que empieza a hablar de otras cosas, nada que ver, güey. O sea, es como tu tío borracho, tu tío Chago borracho, contándote una anécdota y luego te empieza a contar de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y se sale del carril bien cabrón, güey. O sea, no... Era el opio. A lo mejor eran las drogas, espero que usemos eso de excusa, pero de verdad, o sea, hubo varias cosas cinemáticas que me gustaron mucho, como decía Cas, lo que me recordaba lo que le recordó a Cas la película de fantasía. A mí me recuerda que cuando una de las peores épocas de mi vida, que fue hace poquito que vivimos allá en Juárez, Nuevo León, que estábamos literalmente atrás del Cerro de la Silla, la colonia estaba horrible, haz de cuenta que estabas viviendo en Ciudad Neza, pero tenías el Cerro de la Silla, güey, así pegadito, atrás. No era lo que todos conocen el Cerro de la Silla, era atrás. Y había días de bruma, había días de nubes, que ves sombras en las nubes gigantes y dices, wow, ¿qué es esto? O sea, se ve bien padre. Y Morgan me decía, ¿te acuerdas que en tal libro, en tal historia relatan los gigantes que van bajando? Y son dos montañistas a lo mejor allá, güey, que van caminando, pues los vatos miden unos 60, unos 70, unos 80, pero por el sol, güey, se ven gigantescos y esto está muy padre, o sea, la perspectiva. Y en Monterrey nunca lo vi, o sea, toda mi vida viví en Monterrey y nunca lo vi, pero viviendo atrás de Monterrey, se veían estas cosas. Y otra que les iba a decir es de que este tipo de drogadicción, como son el opio o el cristianismo, porque tengo dos camaradas de la infancia que eran cristianos, y una vez nos platicaron que estaban jugando fútbol ahí donde ellos vivían, que es Saltillo, que está a 1 hora de Monterrey, y que dijeron que una vez vieron que venía un avión como de la Segunda Guerra Mundial, como el del Barón Rojo, ¿no? Y venía el avión y se transformó en un dinosaurio. Y empezó a caminar por el cerro, güey, porque allá en Saltillo también hay muchos cerros. Y dice, todos lo vimos, o sea, yo jugando fútbol con mis amiguitos lo vimos y a ver, cuéntame más. No, pues pinche dinosaurio iba caminando por el cerro y luego se transformó en un pterodáctilo y voló y luego en un águila y la chingada y se perdió atrás del cerro, pero todo en una sombra. Entonces, yo no creo que estos morros cristianos dijeran mentiras, eran como Todd y los de los Simpsons, ¿no? Todd y el otro güey, ¿no? De los hijos de Ned Flanders. Pero cuando me lo comentaron que éramos adolescentes, decías, güey, no seas mamón, güey. Pero estaba muy interesante la historia. Entonces yo creo que a mí me recordó esto, güey. Este tipo de cosas que son mentiras, que sabes que son falsos, pero está muy interesante, güey. O sea, está tan interesante que puedes escribir un relato. Y fue lo que hizo de Quincy, o sea, en sus alucines, güey, de drogadicto, borracho y no sé qué tanta pendejada se metía o lo que hubiera en esa época. La película esta que vimos todos, yo creo que de Johnny Depp de In Fire, o cómo se llamaba, la que andaba cazando a Jack el Destripador. ¿Se acuerdan que era como que... From Hell. From Hell.
andaba cazando, perdón, In Fire, dije, nada que ver. Sí era From Hell. Andaba cazando a Jack the Ripper, pero el vato también se inyectaba opio, no sé qué chingados, y alucinaba cosas que te decía. Entonces, para mí esto es interesante, es como que es una historia que te contó un marihuano, que te contó un drogadicto, y es todo lo que merece esta historia. No le daría más de un 7. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Ramón nos comenta que De Quincy no escribía bajo el estado del opio, para que sepamos. Y bueno, pues fíjense que está bien, si quieren no volvemos a leer a De Quincy, pero por favor no vayamos a prohibir a Conan y a Ashton Mead, que a eso sí me gustaría que lo siguiéramos leyendo. Bueno, es una propuesta nada más. No tiene nada que ver tampoco con el horror, pero los hemos disfrutado mucho aquí en el círculo. Fíjense Pero es que... fantasía, o es fantástico, esto es un ensayo, güey. Sí, me refería que no es horror, Conan. Fíjense que esto da pie para algo que venimos necesitando desde hace algún tiempo, alguno de ustedes lo ha platicado, que hiciéramos algún círculo para discutir temas como qué es el weird, como lo que nos decía Rodrigo, porque sí es cierto, nadie sabe explicar bien qué es el weird. Sería interesante también el tema de qué es el horror cósmico. Realmente, tal vez una discusión entre los miembros del círculo sería interesante para ir viendo, pues, qué pensamos cada quien que es qué cosa, ¿no? Y bueno, si ya no hay más comentarios, vamos a cerrar Sí, yo quiero comentar ¿sí? que me gustó mucho y ¿Sí? que sí, o sea, pues esta influencia de estos folk horror, o sea, pero este fragmento en particular, como decía Ramón, que de Quincy, o sea, a veces habla muy serio y luego es broma, se me hace igual porque, o sea, su alucine es un tipo que va a cristianizar ese espectro y el espectro es el mismo, entonces me dio mucha risa eso. Yo le doy 9. Sí, pues sí, como les dije, iba a ser un autor controversial, a algunos no les gustó nada, a muchos les gustó mucho. Eso es bueno, eso habla bien de la obra, que sea controvertido. Y pues vamos a ver si tenemos la calificación. Y para poder dar un pequeño break y pasar, o nos vamos de correo como ustedes gusten, para cerrar con broche de oro con el gran Algernon Blackwood. Sí, nos seguimos, bueno. Sí, de corrido. Sí, vamos a ver en lo que tenemos la calificación. 9.1. Uy, pues salió bastante bien para no haber gustado. Sí, sí. Bueno, entonces Tener un 2. siento decirles que tendremos más de The Quincy. Bueno, Tendremos pues menos asistentes. vamos